Hola, hola. Que hay nuevas montañas para subir. Hola, hola. Salto de piedra a piedra, Estamos aunque ahí. estén lejos, sé que puedo. Bienvenidas, Voy bienvenidos. escalando y Bienvenides. alcanzando un nuevo Ya estamos mañana aquí. solo para mí. Así, ya me vi. Ya llegamos. Descubriendo quién soy. ¿Cómo están? Bonita noche a todas. Bonita noche a todas las personas que están aquí en nuestro live de lunes que parece domingo. Estoy aprendiendo a seguir en pie, aunque no estés. Sé que voy a estar bien. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver. Voy a pasar a compartir aquí el enlace por mi WhatsApp. Gaby González, bienvenida. La primera persona que se conecta, muy puntual como siempre. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir comenzando, aunque pues ya sabemos que aunque haya solamente un par de personas, está súper bien. Bueno, 2, 4, ya vamos aumentando, súper bien. Y pues nada, vamos a comenzar. De todas maneras, se irán uniendo. Y voy a poner aquí en el WhatsApp para que las personas se vayan uniendo también, que sepan que ya hay live. Y ya más adelante, de todas maneras, se unirán, nos verán otras personas en el en vivo o no en vivo, y pues ya estaremos aquí. Pues bienvenidas a todas las personas a este nuevo espacio que se está forjando, Plática con Amix. Hoy estoy bien contenta porque tengo a dos colegas. Hoy una compañera me escribía, me mensajeaba y me dijo, oye, ¿conoces a una de ellas? Es una crack en su tema. Y yo, sí la conozco y sí es una crack, estoy de acuerdo. Entonces, dos de ellas, que son súper expertas. Acuérdense que algo que me está gustando mucho de este espacio es poderles compartir esas platiquitas que yo tengo de pronto así en privado con otras personas que admiro, que conozco y que de pronto es como, ay, más personas deberían de estar escuchando esto, porque pues no todos sabemos todo, pero de pronto cuando se va armando esta colectividad y yo pienso esto y tú piensas el otro, eso lo va haciendo súper interesante. Entonces, bueno, pues ya quedo aquí al pendiente, voy leyendo sus comentarios, háganse presentes, Lupita Pérez por ahí, si nos van saludando, si nos van diciendo quiénes ya están aquí, cómo se sienten hoy en este puente. Y bueno, pues yo voy a dar paso a las compañeras que pasen, que nos vayamos presentando, conociendo, y mientras, más bien, voy a hacer algo. Se las voy a ir presentando con sus bonitas semblanzas, para que vean, que, a qué me refiero cuando digo son crack en lo que hacen. Entonces, vamos a pasar, así, bienvenidas a la sala. Hola, Daniela, ¿cómo Oli, estás? hola, buenas Betty, noches. Hola, buenas noches. ¿cómo están? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se sienten? Muy emocionadas. Bueno, yo estoy muy emocionada. Yo creo que Betty también. Sí, yo también, yo también me siento emocionada y agradecida Afirmativo. también por el espacio.
Ay, gracias. Sí, yo también me siento muy emocionada. Creo que va a salir algo padre de hoy. Estoy viendo que me brilla toda la frente, pero no me importa. Es pura sabiduría que sale de aquí. Así es. Entonces, bueno, a ver, les voy compartiendo a todas las personas que están allá del otro lado, escuchándonos, quiénes son estas dos personalidades grandísimas que tengo aquí en este espacio hoy. Bueno, pues está aquí Daniela Gómez. Ella es afroamericana, originaria de la Ciudad de México. Es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, formada en psicoterapia humanista y psicoterapia basada en estudios de género. Actualmente, las perspectivas desde las que acompaña son los feminismos y estudios descoloniales, y sus principales líneas de trabajo son el acompañamiento en duelos desde la tanatología existencial, el acompañamiento a parejas o relaciones, vínculos y las diversidades relacionales. Hace parte del proyecto Tejidos Relacionales. Y es Daniela Gómez. ¡Bravo! Muy bien. Y también está Beatriz yo en entusiasta, se ocupa entusiasmo, entonces yo en entusiasmo, discúlpenme. Y Beatriz Valdivia, ay Beatriz, ella es psicóloga, tallerista feminista y psicoterapéutica sistémica dialógica con enfoque desde los feminismos. Aparte me encanta, sí, se escucha muy potente. Es licenciada y maestra en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM también. Cuenta con diplomados y formaciones académicas nacionales e internacionales en acompañamiento psicosocial y atención a las violencias por razones de género. Desde hace 13 años se ha especializado en el trabajo con violencias y violencia sexual en las infancias y realiza acompañamientos a violaciones de derechos humanos. Ha capacitado a personal del sector público, privado y en organizaciones sociales en materia de violencias, derechos humanos y salud mental. Actualmente colabora como psicóloga en la Unidad Integral de Género de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y ejerce su consulta privada. Esa es Betty. Muy bien. Así que, gente bonita, ya saben por dónde va esto. Yo creo que ya se dan una idea de cuál es la mirada, desde qué perspectivas vamos a estar hablando. Vamos a hablar hoy de reconstruirnos después del desamor. Me parece bello, aparte, me parece bien bello que estamos tres mujeres hablando de esto, porque me da la impresión de que este también es un tema bien atravesado por el género, que si bien todas las personas podemos atravesar duelos, después no podemos, atravesamos duelos después de terminar vínculos afectivos, relaciones, creo que no los atravesamos igual tampoco, ¿no? Entonces, y el duelo, cuando terminamos un vínculo de pareja, tiene sus particularidades también. Entonces, les invitamos a que mientras vamos platicando, pues ustedes nos vayan compartiendo un poquito aquí en los comentarios cómo se la han vivido, cómo ha sido su experiencia al terminar alguna relación, si están en eso, ¿no? Para ir también ahí generando el diálogo. Bienvenida a Lucy, Valdivia, a Evelyn. Ay, qué bonito que anden por acá. Entonces, demos pie a este temita. Lo primero que me surge y que les quisiera preguntar a ustedes, cómo ven, cuál es su perspectiva, ¿cuáles son aquellas cosas que nos dificultan, que nos estorban a la hora de vivir estos procesos, chicas? Que nos hacen ruido, porque a lo mejor un duelo pudiera ser un tanto más para reconectar, vivirlo tranquila, sacar los aprendizajes, todo esto que nos dicen, pero yo creo que se atraviesan muchísimas cosas que van como, sí, generando ruido en estos procesos. Desde su perspectiva, ¿qué sucede por ahí? ¿Qué creen que abona a que esto de pronto sea tan caótico? Pregunta número 1 de examen. Sí. Bueno, yo lo primero que me viene a la mente es que, ¿qué nos podría estorbar o dificultar? Yo siento que muchas veces, y lo hablo desde no solo desde mi experiencia personal, sino desde todos estos regalos que me son o nos son ofrecidos en los acompañamientos psicoterapéuticos, ¿no? Ustedes saben que ahí
hay un montón de sabiduría de la gente con quienes nos vemos en sesiones y entonces de pronto quienes me han permitido acompañarles en experiencias de duelo. Creo que algo que es muy común es que hay un montón de ideas preestablecidas o que ya traemos ahí como que precargadas de cómo tendría que ser un duelo. Y eso desencadena un montón de inquietudes, preocupaciones o incluso juicios hacia cómo está siendo mi propio duelo, ¿no? No sé si está siendo normal, no sé si me gustaría saber si ya me pasé un montón en esto o ya tuve que haberlo cortado o la gente me dice, porque también hay un montón de comentarios de la gente o opiniones no solicitadas sobre, oye, pues te ves muy bien como para el tiempo que ha pasado, ¿no? O oye, tiene muy poquito y como que yo te veo muy bien, o sea, un montón de justo ideas de cómo tendría que ser, entre comillas, y creo que eso muchas veces podría obstaculizar el que yo pueda reconocer cómo está haciendo mi propio duelo, por ejemplo. No sé cómo lo escuchan ustedes. Pues totalmente, ¿no? Me hace todo el sentido y también eso era una de las cuestiones que nos llevaron a Dani y a mí a como a ir tejiendo, ¿no? ¿Qué podíamos co-crear? Em, y justamente yendo hacia las experiencias de acompañamiento, em, este asunto de los mandatos de cómo debe vivirse el amor también es algo que puede estorbar o dificultar cuando hay que despedirse, ¿no? Porque se, se piensa, y bueno, yo también lo pensé en algún momento, que el amor todo lo puede, ¿no? Que es para siempre, que es como, no sé, todo lo mágico de la vida y no porque quitarle la magia al amor vincular y en las relaciones sexoafectivas que podemos construir, porque sí tiene su magia, por supuesto, pero todo ese peso, ¿no? Ese peso que para la vida de, en especial de las mujeres, tiene, ¿no? Como si tuviéramos que girar en torno a una relación de pareja en especial para que nuestra vida tenga sentido. Y entonces cuando ya no hay, cuando nos tenemos que despedir, lo podemos vivir con un sufrimiento bastante profundo, porque pareciera que nos quitan un cacho de nuestro ser, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esto? Porque pues era diferente, ¿no? O sea, yo pensaba mi vida de una forma distinta. Y eso, bueno, nos lo enseñan, sí, a las identidades en general, pero en especial a las mujeres, ¿no? En relación a vivir en una relación de pareja, casarse, no sé, toda esta construcción para definirnos. Y ese también me hace pensar que es un elemento importante para tomar en cuenta. Claro, que justo ahorita que lo ibas medio poniendo en la mesa, no les he comentado, y este es un gran momento para decirles que justo hoy la plática con Amix surge también de Dani y Betty crean un taller justo para atravesar los duelos que vienen después de el término de alguna relación, de un vínculo, ¿no? Y creo que lo ponen ustedes dos muy bonito, como por un lado, que cuando digo que estorba para atravesar estos procesos, por un lado ponen todas las creencias, las ideas que hay de los duelos en sí, de cómo atravesar un duelo, y por otro lado todas las ideas, creencias que hay de cómo vivir una relación, de inicio hasta su final, ¿no? Cómo debería de ser. Y entonces, cúmulo de creencias aquí, cúmulo de creencias allá, y al final cuando se junta, cuando se trata de terminar la relación y cómo me vivo eso, pues ya está como muy enredados se pueden enredar todos los hilos, ¿no? Todo lo que tiene que ver de este lado y del otro. Nuestra plática pasada con Amix, justo algo otra de la forma que empecé y que hoy se me barrió un poquito y que me gustaría, si a ustedes les hace sentido, desde su propia historia,
¿qué les lleva a crear esto? A decir, puedo ir por aquí, ¿por qué estamos creando este taller de duelos después de la relación, de que terminamos las relaciones y no estamos creando un taller de recupera tu autoestima en 5 pasos? Yo qué sé, esos que nos gusta vender a la gente, ¿no? Más bien que necesitamos de pronto esos alicientes, pero ¿qué les lleva a ustedes a juntarse, a co-crear esto, sabiendo como todos estos hilos enredados que hay de ambas partes? No sé si quieran compartirnos o si es muy personal, nos brincamos a la siguiente pregunta. No, sí. Podemos irlo platicando, ¿no, Dani? Oh. Sí, vas. Me encanta. Tu primicia. Pues claro, ¿no? Hemos vivido, bueno, yo soy humana, por supuesto, he vivido duelos, ¿no? Y, y son parte de la vida. Y a mí en lo personal lo que me ha llevado a ponerlo y ponerme para poder facilitar y cofacilitar es justo esta transición en las experiencias de los duelos, ¿no? En un momento, para mí, vivirlo será profundamente doloroso, ¿no? Profundamente desde estos mandatos que les compartía, ¿no? Es que debía de ser de una forma diferente, ¿no? Y pelearme conmigo misma, con mis sentires, con mi cuerpo, con la realidad, ¿no? Y esta pelea me hizo muchas veces enfermar físicamente y otras tantas tropezar con la misma piedra, como le dicen, ¿no? Y varias veces. Y eso me hace y me impulsa a decir, hay otras formas, ¿no? Porque en este camino las he aprendido en colectividad, yo sola no, ¿no? Porque eso también es importante considerarlo, que estos aprendizajes también del duelo no es como que saca lo positivo, ¿no? Sino una transformación profunda sobre las creencias, sobre lo que una viva experimenta, los sentires y lo que eso significa, ¿no? Entonces, como desde esa perspectiva es compartir también mi transición, ¿no? Que ahora ando en otro lado cuando he atravesado duelos. Últimamente ando en otro lugar, ¿no? No ando ahí, ¿no? Y entonces estoy en un lugar muy creativo. Me parece que puedo compartir con alegría. Y además, ¿no? Si eso le sumo, que le decía a Dani la vez que platicábamos, ¿no? Que últimamente los temas de la consulta son estos, ¿no? Tanto en la consulta privada como en el otro lugar donde colaboro, son rupturas en relaciones, en vínculos o transiciones en los vínculos también, o no saber bien a bien cómo atravesarlos, y que se ha convertido en algo bastante cotidiano, ¿no? Y entonces ha sido ese encuentro, tanto de mi experiencia personal como de lo que me ha tocado acompañar últimamente, y sobre todo en personas muy jóvenes, ¿no? Bueno, ya hablo como grande, ¿no? Pero como muy, muy jóvenes, no sé, de 17, 25, ¿no? Ese rango de edad, que digo, a mí me hubiera gustado, ¿no? Como que me compartieran otras perspectivas. Sí, y fíjate, ay, súper, muchas gracias, Betty. Es que, ¿sabes qué? Te escucho y yo también resueno mucho contigo en el sentido de esta pregunta de la historia. Para mí justo va un poco encaminada que yo también tengo la percepción, y yo no sé si tiene que ver con nuestra percepción de edad, pues, o el contexto que así está, ahorita igual y lo podemos rebotar, pero también tengo la percepción de que en todas las personas que están en consulta en los 20, 26, 20, en los 20, pues,
está como moviéndose muchas cosas. Yo lo percibo incluso como con mucha intensidad. Pero que si yo volteo a mi propia historia, pues claro, yo por ahí tengo una hipótesis de que a los 20 algo, 21, 20, 22, vivimos el duelo más fuerte de nuestra vida. Yo por ahí tengo como una hipótesis generalmente, ¿no? Porque yo digo, el duelo que viví a los 21, yo sentí que me moría, que no iba a amar nunca jamás así en la vida nuevamente, que ya se había acabado toda ilusión del mundo, ¿no? Y bueno, luego vinieron más cosas y como bien dices, aunque vamos tropezando con la misma piedra o lo vamos viviendo, ya ahorita, yo a los 35, yo digo, no, seguro no, o sea, si yo el día de mañana me separo de Marco, me dolerá un chorro y lo viviré muy triste, pero seguro ya no siento que me voy a morir ahí, ¿no? Entonces, me parece muy valioso regresar a nuestras historias en ese sentido, como también que esas personas que nos están viendo, que están atravesando un momento así, eh, cuando puedan pensar a lo mejor en la opción de su taller, vamos más allá de, no, no es como que lo estemos hablando desde esa perfección que se cree del psicólogo, ¿no? De, pues es que él se las sabe todas y por eso, no, sino algo que veíamos en la plática pasada también es justo porque hemos transitado esos caminos, los hemos recorrido, y nos hemos ido armando de recursos para llegar a esto. Ya como que a la distancia se puede ver a lo mejor diferente y desde este lugar de creatividad, entonces puedo acompañarte en de otra manera, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece valioso, por eso traigo la pregunta un poquito más personal, porque cuando hablamos de lo que vemos en consulta, pues sí, es verdad, y también hay otra parte que nos atraviesa. ¿A ti cómo te ha tocado, Dani? ¿Cómo escuchas esto? Sí, justo yo pensaba, o sea, esto que mencionan me parece bien bonito, porque sí, primero decir que este tema nos surge a Betty y a mí, no porque sea un tema que consideramos que es taquillero o así, ¿no? Sí, no desde el querer vender, sino qué es lo que veníamos viendo en los acompañamientos actuales o bueno, que teníamos en ese momento, pero justo también reconociendo que nos encontramos un montón en eso, ¿no? O sea, que esto que mencionas, que nos atraviesa en lo personal y que por algo nos resuena. Y entonces pensaba también en esta necesidad de colectivizar o hacer colectivo estas experiencias, porque si bien creo que la experiencia de duelo es muy personal, o sea, esto que ya decimos al inicio, ¿no? No hay una forma particular en la que el duelo tenga que ser, sino que cada quien va teniendo su propia experiencia de duelo. Al mismo tiempo, hay un montón de cosas que nos atraviesan cultural, social, políticamente, ¿no? Que configuran nuestras experiencias, que configuran el cómo nos sentimos. Esto, un poco esto que Betty ya mencionaba al inicio, de cómo es que aprendemos a relacionarnos, cómo aprendemos a amar, cómo aprendemos a vincularnos y por lo tanto, entonces, cómo vivimos el duelo, la ruptura, la separación y que justo no es coincidencia que un montón de personas, y particularmente mujeres, resonemos, ¿no? Nos encontremos en la experiencia de otras. Y entonces eso es lo que nos parece también como bien valioso no dejar de ver para entender un poco más cómo van siendo los duelos, particularmente en esta, acotados a estas situaciones, ¿no? De lo romántico, de lo sexoafectivo, de los vínculos pues amorosos. Ujú. Eh, que yo me acuerdo mucho, Dani, que una vez que llegué a terapia por una situación de violencia que estaba viviendo, yo algo que le decía a la terapeuta era, así en mi primera sesión, lloraba mucho, decía como, es que como si soy psicóloga, me está pasando esto. Y fue muy bello que ella me recibiera con, pues sí, pero antes de eso eres mujer, ¿no? Y antes de eso estamos en una cultura y en un contexto que favorece un chorro que vivamos estas situaciones, ¿no? Entonces, me gusta cómo lo enmarcas, lo terminas de enmarcar, ¿no, Dani? Es un tema más bien de contexto cultural que nos favorece a que, y creo, ya lo van poniendo ahí, que sería como la siguiente pregunta, si ustedes creen que hay algo particular del duelo por la ruptura de una relación,
eso, que se viva de manera particular por eso, ¿no? Los duelos en general, digamos, son una cosa, y si creen que hay algo que los hace particulares, y un poquito ya la traigo porque justo cuando pienso en la cultura y todo esto con lo que están diciendo, de por un lado las creencias del duelo, por otro lado las creencias de las relaciones, creo que eso lleva a, pues yo tal vez comúnmente me las he vivido con mucha intensidad, ¿no? Esa de la que hablaba Betty hace rato, en algún otro momento, pues fue muy intenso y muy, pero es que parece que hay una idea de que tenemos que terminar así, ¿no? Agarrados del chongo, odiándonos, todo mal, y entonces que así se viva el duelo y que yo me deprima y coma helado 20 días mientras veo alguna de Hollywood, ¿no? Sí, como que me viene esa idea, pero desde su perspectiva, ¿creen que hay algo particular en este tipo de duelos? Sí, justo rescato mucho esto que Betty ya ponía hace un rato, casi al inicio, de cómo es que aprendimos a relacionarnos, cómo es que aprendimos a amar. Y nuevamente esta propuesta de taller que construimos y que estamos ofreciendo actualmente me parece bien bonito en el sentido de que nos quedamos reflexionando un montón de cómo es que para entender mejor nuestros duelos por ruptura o separación amorosa, tendremos que primero también entender cómo aprendimos a relacionarnos desde esos lugares, ¿no? O sea, yo me voy a pensar un montón de cosas desde un lugar de mucha curiosidad, justo, qué es eso que aprendimos de qué es el amor, qué es pareja, qué es una relación, ¿no? Porque también quisimos abrir la mirada y justo no lo pusimos tal cual como ruptura de pareja, por ejemplo, ¿no? Sino fue vínculo o alguna relación sexual, afectiva, romántica, y como sea que eso se mezcle, ¿no? Porque también pensábamos en esto que solemos llamar del casi algo, que muchas veces hay una ruptura, Claro. separación y hay duelo por eso, y yo he escuchado y me ha pasado que nos sentimos como no legitimadas a vivir un duelo porque no llegó a ser algo. Ajá, porque no llegó a ser una pareja, porque no llegó a ser un noviazgo. Y claro que hubo una relación, claro que hubo una vinculación y por lo tanto puedo estar atravesando una experiencia de duelo respecto a ese vínculo, ¿no? Y entonces por eso es que apostamos también a mirar cómo es que aprendimos desde estas construcciones de amor romántico, todas las cuestiones normativas, toda la norma en cuanto a la heteronormatividad, incluso esta cuestión de cómo es que aprendimos a jerarquizar las relaciones y centrarnos casi que exclusivamente en nuestras relaciones de pareja, de noviazgo, y ya lo decían también hace un ratito, eso nos despoja y nos desconecta un montón de nosotras, que cuando llegamos al punto de separación o ruptura parece que nos quedamos en el vacío, fuera de nosotras, ¿no? Y entonces, claro que no es casualidad que de pronto haya cosas que no sean bien complejas a atravesar. También ya mencionabas incluso situaciones de violencia, ¿no? Nos lleva muchas veces a situaciones de violencias donde se vuelve todo un entramado bien complejo que transitar, por ejemplo. Ujú. Y que sumado a esto, también las relaciones de los vínculos sexoafectivos, ¿no? Es donde, bueno, teóricas lo señalan así, que es de las relaciones más íntimas, ¿no? Más cercanas que podemos Mm. construir. Y entonces es como si fuéramos desnudas, ¿no? Allá. Y fuera, es que esta soy, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo hace particular también este duelo, porque podemos exponernos mucho. No en un sentido malo, ¿no? Sino en un sentido de la intimidad emocional, ¿no? De esta cercanía que vamos co-construyendo con alguienes, con quienes establecemos este vínculo y que entonces toca otro lado también, que es el lado del conocimiento propio, ¿no?
la autoaceptación, o sea, muchos laditos ahí de nuestra historia también de vida que nos revela como incluso fantasmas, ¿no? Fantasmas de nuestras eras pasadas, así como si fuera, no sé, las canciones de Taylor Swift que, que hablan de muchas eras. Y, y entonces eso también lo hace particular, ¿no? Porque en un vínculo nos puede, cuando termina, nos puede llevar a otros lados de nuestra propia historia. Y entonces llevar a visitarles y a darles una leída otra vez, a ver ahí por qué me están moviendo. Y entonces eso también lo hace particular, este duelo. Y como también lo señalaba Dani, ¿no? Esta mezcla con la violencia, en donde hemos aprendido que el amor se puede vivir con control, ¿no? Que el amor y el control son como así gemelos, ¿no? Y pues no. ¿no? Y este control vivido con la bandera del amor, hay una persona por ahí que señala que como vivimos el amor actualmente, relaciones de los vínculos sexoafectivos es un problema de salud pública, ¿no? Porque es lo que más daña. Nada más que no se ve así, porque pues es normal, ¿no? O sea, es normal que haya películas, canciones y experiencias de dolor y desgarramiento de vestiduras, por decirlo, pues ya, no sé, se terminó o se fue o ya no me dijo nada, nada más se desapareció, como el famoso ghosting, ¿no? Entonces, esos puntos, además, me gustaría sumarlos, que le hacen particular a esta vivencia del duelo, porque toca fibras muy, muy sensibles en nuestro cora, ¿no? Y entonces eso lo hace que, híjole, ¿no? Se nos mueva todo el piso cuando ocurre, como si tuviéramos que renacer cada vez que terminamos algún vínculo de este tipo. Ay, sí está, nada más eso, nada más eso es lo que cambia. Es que sí, no había pensado en lo de la intimidad y claro, me da mucho sentido. Yo creo que la pareja es una de las relaciones, o el pareja, o casi algo, o construir una relación de pareja, sí, pues lo voy a dejar ahorita así, la pareja es de las más confrontantes en nuestra historia. O sea, como que al ser tan cercanita, sí nos confronta con un chorro de heridas, de fantasmas, de todo. Yo lo había mirado desde ahí, y por supuesto no he llegado, pues claro que eso se va a traducir también en el duelo, en lo que nos va a mover. Y como bien dices también, Dani, o sea, al final como nos hemos construido, también, bueno, nos han construido nosotras y todo, pues eso va haciendo que de alguna manera como que todo nuestro ser esté puesto en eso, y como también, diría yo, escucho lo que me están diciendo, como puede hacer que sea un duelo muy acaparador, ¿no? Que si de por sí los duelos es difícil irlos llevando con la vida que va siguiendo, estoy pensando, no sé, un duelo por cambiarme de casa. Bueno, me cambio de casa y sentí feo, pero de alguna manera como que se va llevando con el trabajo y con el otro, y no sé, no que sea siempre así, pero de primera idea me da como, bueno, pero como que lo vas llevando. Y de pronto la pareja sí puede así arrasarte con todo, pues, ¿no? O sea, que no puedas, pero ni trabajar, pero ni hacer esto, pero porque está todo el tiempo la mente, el cuerpo, el sentimiento ahí. Claro, no lo había mirado desde ahí, y qué fuerte. Sí, sí, Yo sí, sí. pienso, y justo lo decías hace un ratito también, Elena, ¿cómo es que aprendimos? O sea, yo me quedo pensando si esto que estás describiendo y que estamos nombrando como intimidad, o que solemos construir la relación de pareja, de noviazgo, un vínculo sexoafectivo como de los más íntimos, no sé si también es algo aprendido, pues, ¿no? En el sentido de, Mm, lo decías hace un ratito, aprendemos a que tiene que ser algo bien intenso,
Y sí, o sea, también aprendemos, muchas veces está esta intermitencia de ya terminamos, pero nos seguimos viendo, pero después ya no nos hablamos, pero seguimos cogiendo, pero seguimos, ajá, y entonces o terminamos o decidimos terminar ya que nos violentamos o nos maltratamos un montón, o sea, aprendimos esta cosa de tener que llevar la relación y estirarla hasta el último momento y a sus últimas consecuencias, ¿no? Aprendimos a Ujú, separarnos o rupturar desde el conflicto, desde el enojo, desde los rencores. ¿Y por qué no nos separamos en momentos donde estamos más o menos tranquilas las personas involucradas, reconociendo que quizá aún nos amamos, pero lo mejor es ya no seguir juntas, por ejemplo, ¿no? ¿O por qué no construimos este tipo de intimidad con otras personas también o con otro tipo de vínculo? ¿No? De vinculación, o esto que decías, hay duelos que quizás son más acaparadores o que son más reconocidos que otros, ¿no? Por ejemplo, hay duelos de amistad que a mí me han atravesado un montón y de forma muy fuerte y que creo que no tienen la misma legitimidad que un duelo por un noviazgo ujú, o un vínculo sexoafectivo, por ejemplo. Y todo eso se pone en juego justo en cómo vivo entonces el duelo, ¿no? Que ujú, tanto de mi vida, como decías, acapara también. ujú. Me encanta. Sí, 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 sí. Y ahorita cada que dicen cómo lo aprendimos, sí, me viene a mi mente que siempre en estos casos les digo, yo cuando me pongo así como a regresar a mi historia, recuerdo pues que mi mamá tenía la colección de discos de las mujeres que aman, así se llamaba, ¿no? Y entonces las mujeres que aman era Marisela, Amanda Miguel, Lupita D'Alessio, ¿no? Eso era y bueno, pues así crecí, ¿no? Entre eso y las telenovelas, bueno, así, la escuela. Y yo diría, bueno, pues ya esas cantantes fueron de salida. Sí, pero ahora viene Yuridia, que siguen inmortalizando, y nada con Yuridia, me cae muy bien, y me gustan sus canciones, pero, pues sí, sigue siendo parte de todo esto que estamos aprendiendo, claro. Oigan, y entonces en este contexto así de complejito, que estamos viendo que está complejo, eh, desde su perspectiva, ¿qué ayudaría? ¿Qué ayudaría a que nos vivamos duelos diferentes? A lo mejor más desde otro lugar, más tranquilo, menos acaparador, menos intenso, como lo que estamos hablando ahorita. Por ahí creo que Dani ya mencionas algo como, pues no dejarnos hasta el final, sino también es válido poder hacerlo desde un lugar menos, mm, así abatido ya, ¿no? Sino poder animarnos a retirarnos antes. ¿Qué otros elementos ayudarían a que nos podamos llevar duelos diferentes en este ámbito? Bueno, hay un punto que a mí me ha servido bastante, que es entender que todo cambia, ¿no? O sea, los vínculos van a cambiar y no necesariamente van a cambiar en un sentido de tener que sufrirlos, ¿no? Todo se transforma. Así como el día y la noche, ¿no? El día llega para dar paso a la noche y eso no es tener que vivirlo con dolor y sufrimiento, ¿no? Decir, no, pues ya llegó la noche, no, no quiero. Eh, y luego viene el día y así, ¿no? Si no pasa, ¿no? Va a Claro, pasar. Entonces, es una parte importante, puede ser, ¿no? Puede ser el considerar que los vínculos cambian, ¿no? Y como parte de la vida. Y eso no es algo como que sea malo, ¿no? Forma parte de transitar. Junto con, en su momento, ¿no? En un duelo que atravesé bastante complejo, también era una clave así importante, fue reconocer estas diferencias entre el amor y la violencia, ¿no? Y donde si a veces los estamos pensando como sinónimos, ¿no? De decir es que tiene que haber estas idas y venidas, estas chantajes o manipulaciones o
las indiferencias, no sé, ¿no? Un montón de posibles violencias que se puedan atravesar. Y pensarlos como, claro, es que está luchando por mí, o sí, es que tiene que extenderse lo más que se pueda, ¿no? Como lo señalaba Dani en ese momento. Y también algo profundamente que me ha hecho sentido es cuestionar la idea del sacrificio, ¿no? De que para amar en una relación sexoafectiva hay que sacrificarse, ¿no? En muchos sentidos. Hay que borrar nuestra propia identidad para como vivir en la fusión todo el tiempo. Y, y pues no, ¿no? O sea, si eres fusión, así como las de Goku y esas cosas, pues se diluye, ¿no? Ah, sí, creo No. que estamos así, Ajá. Dani. Podemos hacerlo. O sea, pero después de que hacen la fusión, luego se regresan, ¿no? Entonces, Aquí te lo quizá explicamos eso, gráficamente. quizá eso es una clave, ¿no? O sea, vivir momentos de fusión, ¿no? Es muy, muy delicioso, ¿no? Y se viven, son momentos, pero no se convierten en la identidad, ¿no? Y quizá esa es una cosa como a tener en cuenta también, que la fusión con una relación de pareja, había algo, ¿no? Cualquiera que pueda hacer la etiqueta, no es la identidad, ¿no? Es un momento que podemos vivir y disfrutar, ¿no? Al máximo, todo lo que se viva, eh, pero eso no significa que lo vamos a estar ahí para siempre, ¿no? O sea, va a cambiar. Entonces, bueno, ahorita se me vienen a la mente esos puntos, porque en lo personal es algo que me han hecho sentido en mis propios duelos y que también pues con esa intención vamos a compartir para el taller. Ujú. Dani, ¿le agregas algo a esto que menciona Betty? Justo me hace pensar en esto que propone esta autora Fina Sanz sobre la fusión-separación, ¿no? Que justo habla de cómo son dos momentos bien necesarios en cualquier vinculación. Ella habla de los vínculos amorosos, justo, ¿no? Pero me gusta mucho cómo lo describe porque, claro, o sea, de pronto podemos vivir momentos de fusión con esta persona o personas con quien me estoy vinculando amorosamente y al mismo tiempo también es necesario momentos de separación y no de separación de la relación, sino de tener yo mi propio espacio, ¿no? Para seguirme elaborando a mí como persona en mi singularidad para seguir esto que Betty mencionaba, como esta cuestión de identidad, que puedo ser muchas cosas, que justo no solo soy mis relaciones o vínculos amorosos o sexoafectivos. Y en ese sentido, justo la cosa que creo que de alguna forma Betty ya lo mencionó también, es como volver a conectar conmigo, ¿no? O sea, si hablábamos de que estas formas que aprendimos de amar y vincularnos nos despojan de un montón de nosotras o nos desconectan de nosotras, entonces creo que un punto bien necesario es reconectar conmigo porque también creo que hay la palabra que me viene ahora es como desesperanza ante la ruptura, ¿no? Como de ahora quién voy a ser y ahora cómo voy a hacer yo esto sola si antes lo hacíamos juntos y ahora como también recobrar un montón esa confianza en mí, en mis recursos, en quién soy, ¿no? Es una cosa bastante, yo siempre digo que el duelo es algo bastante existencial, incluso identitario, ¿no? Como, ¿y ahora quién voy a ser yo si no Ujú. soy esta que estaba con tal? Y entonces es una reconstrucción y reconexión de un montón de cosas conmigo, que es todo un trabajo y que quizá no sé cómo es eso, o sea, justo para cada persona es de una forma particular ese es el recorrido que habrá que hacer, ¿no? ¿Con qué necesito reconectar de mí para poder entonces reposicionarme ante esto que hablamos de cómo repararme, cómo reconstruirme? Ujú. Total, total, me da muchísimo sentido que, justo a propósito de esto, al final les voy a compartir una publicación que por ahí vi en Instagram el otro día y me hace mucho sentido. Pero se las comparto al final. Ahorita vamos a dar voz a
todas las preguntas que hay en nuestro live. Ay, miento, solo hay una, pero muy valiosa, porque Hugo Bautista nos pregunta aquí, a propósito de esto que estabas diciendo, Betty, si podríamos dar algunos ejemplos de estas confusiones de las que estamos hablando entre amor y violencia. ¿Cómo las podríamos traducir sí, en ejemplos más cotidianos? Uh-huh. Pues un ejemplo que se me viene a la mente ahorita es con los celos, ¿no? El pensar es que, bueno, si me cela, me quiere, ¿no? Entonces si hay esta cosa de, oye, pues ¿por qué no nos pasamos las contraseñas de los celulares, no sé, Instagram, no sé qué? Pero en un sentido del control, ¿no? De pensar, pues es que solo quiero saber con quién estás hablando, porque, pues, como nos tenemos confianza, no hay ningún problema, ¿no? Y en las parejas que se quieren, esto es normal, ¿no? Se tienen confianza y se cuentan todo. Hay una mezcla entre una manipulación, ¿no? Unos celos, de meter una idea de que cómo se debe vivir una relación, ¿no? Donde se tiene que ser totalmente transparente y que hay del derecho a la intimidad, ¿no? A la privacidad, donde cada una vamos decidiendo al respecto. Entonces, bueno, ese es un ejemplo que se me ocurre. Perdón, Betty, ahorita Sí. que lo dices, yo algo que he escuchado últimamente muy común, fíjate que es como este juego entre la falta de respeto y hasta dónde, ¿en qué sentido? Yo algo que he estado escuchando es como, es una falta de respeto que tú te sigas hablando con hombres en Instagram, por ejemplo, o con compañeros de trabajo. ¿Por qué te siguen mensajeando después de tu horario de trabajo? ¿No? Entonces, como es una falta de respeto, o viceversa, o con otras chicas, o lo que sea, entonces, pues si le tuvieras respeto a esta relación, los borrarías, ¿no? Claro. O le No dirías me que ya das no mi te hablan. lugar. Ajá, sí, exacto, como no darme el lugar a mí o a la relación o lo que sea. Entonces los borrarías, bórralos, o dile que ya no te hable, o dile que me parece que es esto que estás diciendo, ¿no? Pero incluso hasta, es que es bien difícil, yo creo que es muy acertada la pregunta de Hugo de ejemplos claros, porque es bien difícil de pronto quitar la maraña de esto, ¿no? Porque está como muy, eso, entre cuándo sí es falta de respeto y cuándo no, cuándo es intimidad y cuándo, como este rollo, ¿no? Totalmente. Y esto que mencionas, Elena, y lo que decía Dani, ¿no? Pues no me estás dando mi lugar. Pero ahí es lo que es muy sutil, ¿no? O sea, cómo es que estamos estableciendo y co-construyendo el vínculo de manera que eh, podemos conversar al respecto si es que hay dudas, o sea, no significa que no vamos a tener o surgir emociones, ¿no? De repente puede haber confusión, miedo, ansiedad, no sé, inseguridades. Puede pasar, por supuesto, ¿no? Pero el punto es qué hacemos con eso. Si eso se traduce en decir, no lo hagas, ¿no? Que es ahí donde aparecen estas líneas sutiles, que parecen sutiles, pero no lo son, de control, ¿no? De decir yo tengo que poner solo mis reglas, por ejemplo, ¿no? O sea, para mí eso es una falta de respeto y tú las tienes que acatar. Sí, ahora le va. ¿A poco sí, no? Entonces, esa parte impositiva es lo que nos puede ir dando una quizá como farito, ¿no? Un faro ahí que nos vaya iluminando y decir, ah, mira, como que huele a control, ¿no? Porque no suena a un acuerdo, porque yo también he escuchado mucho eso, que dicen, es que hicimos un acuerdo, ¿no? Y cuando les pregunto, pero ¿cómo fue el acuerdo? Bueno, es que me dijo que yo dejara de hablarle a todas mis amigas, por ejemplo, ¿no? Se me viene a la mente eso. O que dejara de hablarle a todos mis amigos porque pues no le gusta o piensa que me están coqueteando, ¿no? Entonces ese es un acuerdo que no es un acuerdo. Y dirán ustedes,
A ver, pero estas ya se fueron a otro tema. No, 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 porque al final, imagínense, en una relación donde está este tipo de acuerdos y por algo la persona X no borró a sus personas de Instagram y por eso terminan, imaginen la culpa que va a permear ese duelo, por ejemplo, ¿no? Porque ya no es solo todo lo que hablamos atrás de quién soy yo, ahora qué voy a hacer, bla, bla, bla. Ahora todavía esa parte y tuve la culpa de esto. Ujú. Y si yo hubiera dejado de hablarle a todos mis amigos, la relación hubiese continuado, por ejemplo. Aunque yo sé que algo de eso me incomodó, que yo no estaba de acuerdo, y que como eso había otra serie de ejemplos, ¿no? Donde yo ya no me sentía a gusto. Y entonces hay esa, ¿cómo es que nos cohabitan? Justo decías esta parte de la culpa, que creo que es algo muy común también en los duelos, es algo muy presente, ¿no? Como, y si hubiera hecho esto otro, ¿qué más pude haber hecho? Y si hubiese cedido, y si hubiese... Y al final es también reconocer que de todas formas yo tampoco ya no estaba a gusto en esa relación de esa forma, ¿no? Y entonces son de esas cositas que nos preguntabas un poco al inicio, ¿no? Como qué es lo que se nos va dificultando. Creo que es mucho también este entretejido de sí lo que me significa la relación y que quizá yo sí quería un montón a esta persona y que al mismo tiempo estaban todas estas otras líneas muy delgadas, pero no menos importantes que Betty mencionaba, ¿no? Por ejemplo. Claro, total. Y aquí pues Coral, ay, saludos Coral, que nos dice, no es lo mismo poner condiciones que llegar a acuerdos de ambas partes, que creo que estás diciendo la palabra crucial, Coral, ahí, ambas partes, ¿no? Así como, ¿qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo importante para mí? Y como decía Betty, ¿y qué hacemos con eso, no? Pero entonces imagínense, ven lo chido de la plática con Amix, gente bonita, espero que lo estén mirando. Esto es lo que a mí me explota la cabeza cuando hablamos así, porque entonces es mucho más complejo de lo que va apareciendo, ¿no? Porque, a ver, si venimos hablando de que traemos vamos creciendo con esta idea de que la pareja es de lo más íntimo, entonces nos despoja un poco de nuestra identidad, giramos alrededor de ello, y entonces todavía cuando se termina, yo tengo la culpa de esto, me quedo con el que hubiera pasado, que hubiera sido, porque no pusimos los acuerdos, porque yo no tenía tan claro tampoco que era tan importante para mí, que era para el otro, fue difícil. Y entonces esa es la bomba que explota, pues cuando se acaba y cuando ahora nos toca a nosotras, a nosotros, quedarnos solos a lidiar con todo esto, ¿no? Entonces, qué valioso en ese sentido, por eso es tan importante los espacios que se abren, como el que están haciendo ahorita Daniela y Betty, de, bueno, su bonito taller. Después de nosotros, duelo, despedidas y reconstrucción afectiva. Platíquenos un poquito de este taller, qué valioso abrir estos espacios donde pongamos todos estos este enmarañado ahí, hablemos, nos dolamos, todo esto, a ver, cuéntenos, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde compro mis boletos? Bueno, el taller va a ser el sábado 28 de marzo de 5 a 8 de la tarde. Ya terminaremos en la nochecita. Son 3 horas de taller que de pronto parece mucho, pero al final siempre pasa que nos falta tiempo porque justo vamos desmenuzando y desmarañando todo esto que comenzamos a hacer un poco en este ratito juntas. Em, y pues la idea es eso, ¿no? Como traer a cuenta que sea un espacio colectivo para reflexionar en colectivo, escucharnos también entre las personas que estamos ahí, un poco de esto, cómo están siendo nuestras experiencias de duelo, si actualmente estoy transitando alguna separación, ruptura de algún vínculo sexoafectivo, o quizás no actualmente, pero sí en algún momento he transitado alguno y entonces evocarlo para ir entendiendo un poco de qué hacer con eso, ¿no? Que creo que es un punto bien clave que hemos mencionado un montón hoy. ¿Qué hago con eso? Que también es parte del duelo, ¿no? O sea, el duelo es esta experiencia de pérdida y también
¿qué hago con esa pérdida? ¿Cómo la atravieso? ¿Cómo la experiencio? ¿No? Y entonces la idea es crear un espacio colectivo para poder reflexionar sobre eso juntas, las personas que pues asistamos allá el sábado 28 de marzo. eh, y pues las inscripciones, tenemos un número de WhatsApp y están en nuestras redes sociales también, pero particularmente es en el número de WhatsApp donde pueden contactarnos para pasarles más información e incluso el formulario que Elena nos hizo el bello favor de ponerlo ahí en sus pantallas. Me sentí en la tele. Entonces, ahí nos pueden contactar. No sé si Betty quieras agregar algo sobre el taller. Claro, el taller es virtual, ¿no? Entonces les vamos a compartir el enlace a través de, por un lado, un correo electrónico a partir del formulario que nos compartan, ahí sus datos, su correo, se los vamos a hacer llegar. Y también les vamos a proponer hacer un grupo de WhatsApp donde estemos ahí comunicándonos y también por ahí estará el enlace para tenerlo muy asegurado. Además, bueno, Dani y yo vamos a facilitar el taller, ¿no? Ese mero día. Y pues tenemos unas cuotas de recuperación donde va a haber hasta el día 22 de marzo una cuota que está por ahí de 400 pesos. Y a partir del 23 hasta el día del taller se encuentra la cuota en 500 pesos. Entonces, tenemos esta promo, digamos así, para que se animen. Y bueno, además es un taller pensado para cualquier persona que desee en colectividad reflexionar en conjunto y además sentirlo, ¿no? O sea, vamos a conectar con nuestro cuerpo también, con los sentires, con nuestras experiencias. Y además, bueno, nuestro deseo es poder compartir y co-construir lo que también Dani y yo hemos transitado y aprendido a lo largo de este tiempo. Entonces, ese será el principal objetivo. Eso. Me encanta porque creo que en general los duelos y particularmente en este tipo de duelos vienen muy bien las redes, conocer a otras personas. A mí creo que algo que me sacó de esa relación de violencia que viví fue un grupo de mujeres que aparte al ser virtual, algo que está muy padre es poder irte dando cuenta de que la que está aquí, pero la que está en el estado, pero la que está en Monterrey, pero la que a lo mejor está en Estados Unidos, estamos viviendo cosas muy similares y eso de alguna manera arropa, cobija muchísimo. Creo que las condiciones están muy fáciles, entonces ojalá que pues mucho éxito en este espacio porque se ocupa, de que se ocupa, se ocupa. Entonces, bueno, si vieron si están viendo este live, les gustó, saben de alguien, seguro saben de alguien que ocupa, ya se va a quedar ahí grabadito en el Facebook para que lo vuelvan a pasar y conozcan a Dani, conozcan a Betty, sepan en manos de quién están y se inscriban. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí hoy. ¿Qué les parece que si nos vamos con una frasecita, una idea muy breve que para ustedes signifique, o sea, que sea importante recordar en este tipo de procesos, que nos ayuden, que nos sirva, que nos dé, pues una palmadita ahí al corazón. Si les late, compartirnos alguna idea breve, reflexión, frase que quieran y yo les voy a compartir esa publicación que les dije que vi. Entonces, ¿cómo nos despedimos, chicas? ¿Quieres yo primero? Perfecto, muy bien, porque la proactividad es lo de aquí. Bueno, a mí me viene algo como de lo clave que es validar y cuidar el propio duelo. No sé cómo va siendo mi propia experiencia, irle dando chance y paciencia a ese transitar.
¿no? Como reconocerlo un montón. Me encanta. Ujú. Bueno, pues mi frase puede estar en relación a todo cambia y como todo cambia, las relaciones también y podemos cambiar también desde el amor. Me encanta. Ujú. Ya, dice Betty y Dani, me dijeron concisa, yo concisa. Muchísimas Hacemos la gracias. tarea bien. Hicimos bien la tarea, me encanta. Aplicadas, aplicadas. Bueno, yo les comparto, pues aquí está en el Instagram, lo retuiteé, que ya no se dice así, pero esas cosas, hay quien quiera ir a mi Insta. Pero me encantó que dice, aunque tu relación sea hermosa, no te pierdas en ella. Aunque te escuchen, te validen y te cuiden, no dejes de hacerlo por ti. Aunque alguien esté ahí para sostenerte, recuerda seguir siendo tu propio hogar. Seguir siendo tú también es una forma de amar. Y me encantó porque a veces creo que cuando estás en una relación y dices, no, todo muy bien, no sé qué, pues sí, pero ahí no termina. Todo cambia, nosotros nos hacemos cargo de nuestros procesos y eso siempre hay que tenerlo aquí, clarito en la mente, en el corazón, en nuestro cuerpo, en todo. Muchas gracias, gracias por su tiempo, gracias por su espacio. Nos vemos probablemente el siguiente mes. Esta ocasión se hizo al mes, entonces nos vemos el siguiente mes a ver quién más nos explota así la neurona aquí y pues bueno, que les vaya súper bien en su espacio. Muchas gracias, Elena. Gracias, Betty. Gracias por el espacio y a quienes nos vieron y nos verán. Gracias por estos espacios bien necesarios. Yo me sumo a los agradecimientos, gracias Elena, Dani y a todas las personas que se conectaron y a las que nos verán en el futuro, como una cápsula del tiempo. Y, y pues estamos acá muy entusiasmadas, ¿no? El entusiasmo nos va a seguir hasta más allá del día del taller para compartir y estar construyendo en colectividad. Y pues esto, gracias. Muchas gracias. Si llegaron hasta aquí, escriban hashtag duelos. Ay, no, me voy a crear otros hashtags más. Pero bueno, escriban y si tienen dudas, aunque nos estén viendo o comentarios o lo que sea, aunque estén viendo en grabación, pónganlos. Ahí estaremos atentas y les contestaremos. Bonita noche. Bye.